Me hablo es Chris Woolsey, and that is the end of my knowledge of Spanish. Hola, me llamo Chris Woolsey y hasta ahí es el fin de mi uso del español. Which is why they gave me Ruben to translate. Por lo cual me dieron a Rubén para traducir. And because he's so much smarter than I am, he can fix any of the problems before he translates. Y porque él puede componer cualquier cosa que yo diga mal mientras lo traduce. I am one of the servant volunteers here at Cornerstone. Yo soy uno de los voluntarios siervos aquí en Cornerstone. I teach the elementary school fusion group. Yo enseño a los niños de edad escolar y también en Fusion. As well as the junior high and high school catalyst group. Y también a los niños que están en junior high school y en high school. Along with my wife, Nicole. También con mi esposa Nicole. I would like to start by thanking you for allowing me to come and wrestle with God's Word with you. Quiero darles las gracias por ayudarme, por permitirme a venir a luchar con la palabra de Dios. And to just remind you what a blessing each and every member of Nueva Vida is to our church family. Y para recordarles que cada uno de ustedes, los miembros de Nueva Vida, son valiosos a nuestra familia de Cornerstone. Again, thank you for giving me this opportunity. Nuevamente, gracias por la oportunidad. So now we're in December and the Christmas season is officially underway. Estamos en el mes de diciembre y la temporada navideña oficialmente ha empezado. I am now able to wear my Christmas socks without being the creepy guy. Ahora puedo ponerme mis calcetines de Navidad sin ser un hombre extraño. Many of us were glad to see November come to a close. Bastantes de nosotros estábamos felices de ver que el mes de noviembre llegara a su fin. As it was a month filled with so much chaos and turmoil for so many. Era un mes lleno de dificultades, de sufrimiento para mucha gente. Now, while chances are that none of us lost our homes in the fire, Supongo que nadie de nosotros perdió nuestro hogar en el incendio that swept through the Santa Monica Mountains in Malibu, que quemó por las montañas de Santa Mónica y el Malibu. I would probably guess that most of us know someone who was affected by the evacuation. Supongo que algunos de nosotros conocemos, aunque sea una persona que fue afectada por el incendio, If not by losing their actual home as well. y quizás alguien que perdió su hogar también. And even before the fires, we had the tragic shootings at the club in Thousand Oaks. Y aún antes de los incendios, tuvimos la tragedia del tiroteo que ocurrió en Thousand Oaks, Where 13 people, most of them young college students, lost their lives. donde 13 personas, la mayoría de ellos estudiantes de la universidad, perdieron su vida. It seems almost fitting that we've been taking quite a bit of time to look at the book of Ecclesiastes. No es por casualidad, creo que hemos estado estudiando el libro de Eclesiastés. Events like the wildfires in both northern and southern California Eventos como los incendios en el norte de California, tanto como en el sur de California, and the senseless deaths in Thousand Oaks y las muertes en Thousand Oaks can call into question and even shake many of the ideas that we hold to be true. nos pueden causar a dudar de las ideas que tenemos, las ideas, las verdades que tomamos como ciertas. Ideas that we use to mold and shape our faith. Ideas que nos moldean, que contribuyen a nuestra fe, And the ways that we think about God. y las maneras en que pensamos acerca de Dios. How could a God who we are told is all-powerful allow something like this to happen? Nos preguntamos, ¿cómo puede un Dios que es todopoderoso, cómo puede un Dios permitir tragedias como estas? How could a God who is perfectly wise not realize these events were going to unfold? ¿Cómo es que un Dios que lo sabe todo, que es sabio, puede permitir que estas cosas ocurran? Does he not know? ¿Es posible que no sepa? Does he not care? Quizás no le importa, Or is he not powerful enough to control these events? o quizás no tiene el poder de controlar estos eventos.
It seems like these would be our only choices. Pensamos que quizás estas son nuestras únicas opciones. But the author of Ecclesiastes asks us to dig a little deeper. Pero el autor del libro de Eclesiastés nos dice que escarbemos un poco más, que veamos que hay algo más ahí. And like these events, the author of the book of Ecclesiastes, Y como en estos eventos, el autor también de este libro, only known as the preacher or the teacher, que es conocido solamente como el predicador o el pastor, el que enseña, also calls into question many of these same ideas. él también tiene estas preguntas. It's interesting to note that the book so seems to contradict itself. Es bueno notar que este libro a veces parece ser que se contradice a sí mismo And has such a spirit of skepticism y también tiene una idea o un espíritu de escepticismo, donde no siempre ve las cosas o cree que las cosas son ciertas. See, that's where he's fixing my problems. I love this. So confident. That the early church fathers actually debated as to whether it should be included in the Bible at all. Cuando la Biblia se construyó, habían personas líderes de la iglesia que pusieron libros, que decidieron cuáles libros iban a ser incluidos. Y este libro de Eclesiastés fue uno de los libros que se batalló bastante. Hubieron discusiones sobre si se debería de incluir este libro o no. It's almost as if the preacher looked at the seemingly randomness of this world Es como si el predicador vio los eventos del mundo y pareciera que fueran que no tuvieran conexión o propósito. and the unexplainable tragedies that plague life on this planet. Y las tragedias que parece ser que no tienen explicación, que siempre ocurren en el planeta. And he decided to ask the questions that all of us were thinking. Y él decidió hacer las preguntas que a todos nosotros se nos ocurren, But we're simply too scared to ask. pero que nos da miedo preguntar. The preacher makes statements such as, whoever loves money never has enough. El predicador dice cosas como, aquel que le guste el dinero nunca tiene suficiente. Whoever loves wealth is never satisfied Aquel que le gusta las riquezas nunca tiene satisfacción with their income. con su ingreso. This too is meaningless. Esto también no tiene importancia. But only 5 chapters later, he tells us, Pero 5 capítulos después nos dice, a feast is made for laughter, una fiesta o una gran comida es para disfrutar. wine makes life merry, and money is the answer for everything. El vino se hace disfrutar la vida y el dinero también nos trae gozo. What? ¿Qué? How can we hold both of these statements to be true? ¿Cómo puede ser que ambas cosas sean ciertas? Or about wisdom. O dice acerca de la sabiduría. In chapter 7, verse 19, En el capítulo 7, versículo 19, the preacher teaches us that wisdom makes one wise person el predicador nos dice que la sabiduría hace a una persona sabia, more powerful than 10 rulers of a city. más poderosa que 10 personas encargadas o reyes sobre una ciudad. And in 9:16 and 18, he tells us, Y en el capítulo 9, en el 16 y 17 nos dice, wisdom is better than strength, la sabiduría es mejor que el poder. and wisdom is better than weapons of war. Y la sabiduría también es mejor que las armas para la guerra. Yet back in chapter 2, Pero en el capítulo 2 he tells us, what do I gain by being wise? nos había dicho, ¿qué se puede ganar con la sabiduría? I said to myself, this too is meaningless. Me digo a mí mismo, eso también no tiene importancia. For the wise, like the fool, will not long be remembered. Porque la sabiduría, como también el que no sabe, no van a ser recordados por siempre. The days have already come when both have been forgotten. Los días ya vienen cuando los dos
van a ser olvidados. Like the fool, the wise too must die. Al igual que el sabio, o al igual que el que no sabe, el tonto, el sabio también va a morir. And now, isn't that pleasant? ¿No suena bonito? What in the world are we to make of statements like these that so seem contradictory? ¿Cómo debemos interpretar cosas así? Que parece ser que en una mano algo es cierto y con la otra parece ser que son opuestos. ¿Qué debemos de pensar? But as unpleasant as they are, I think we can admit that they're still true. Pero nos hacen un poco no confortables, pero aún así las cosas son ciertas. We can all agree that money's important, Todos podemos saber, estar convencidos que el dinero es importante. yet we've also seen that some of the most miserable people in the world had the most of it. Pero también podemos ver que a veces las personas que más tristes están tienen bastante dinero. We've seen fools raised to high positions, Hemos visto a personas que no saben mucho, que están en posiciones altas de poder y de estatus social. and men who spoke wisdom mocked for standing for truth. Y personas que sí son sabias, que les hacen burla por la verdad. Yet I don't think any of us would argue against wisdom. Pero yo creo que ninguno de nosotros diría que la sabiduría no es buena. Like, sometimes life just doesn't seem fair. A veces la vida parece que no es justa. We've all seen the wicked prosper Todos hemos visto que los malos les va bien and live to a ripe old age, y viven vidas largas, while the poor watch as what little they have is taken from them. mientras vemos que también los pobres, vemos que todo lo que tienen, aunque no sea mucho, también se les quita. It's almost as if the preacher is not making judgments about these things, Es como si fuera que el predicador de Eclesiastés no toma en cuenta estas cosas, he's just saying what is. pero simplemente está diciendo la verdad, está observando. Life ultimately is not how we would plan it. La vida, últimamente, no es como la planeamos. The preacher summarizes this when he says, "Then I saw all that God had done." El predicador suma el libro en decir, y entonces vi lo que Dios hacía. No one can comprehend what goes on under the sun. Nadie puede entender lo que ocurre debajo del sol. Despite all their efforts to search it out, Aunque la gente trate, no one can discover its meaning. nadie puede descubrir lo que significa. Even if the wise claim they know, they can't really comprehend it. Aunque los sabios clamen saber, realmente no lo entienden. And that may be true, but where does that leave us? Y quizás sea cierto, pero entonces, ¿en dónde nos deja? We often feel like if we could only understand why things happen, A veces sentimos como, si solamente pudiera yo entender qué es lo que está pasando, then we could feel confident in life. entonces yo podría vivir con confianza. If we knew why a young dad drops dead of a heart attack, Si supiéramos por qué un padre joven se muere por un infarto, leaving behind a wife and 3 small children, dejando atrás a una esposa joven y sus 3 niños jóvenes, if we knew why the owner of a business embezzles millions, leaving his employees out of work, si supiéramos por qué un dueño de una compañía se roba millones de dólares, dejando a sus empleados sin trabajo, sin nada, if we understood why a hurricane hits and floods an entire city, si supiéramos por qué un huracán ocurre en una ciudad y inunde a la ciudad entera, if we only knew why. si supiéramos por qué. But the trouble is, our comfort can't simply come from understanding life's mysteries. El problema es que nuestra paz, nuestra confianza, no debería depender en entender por qué, Because in reality, we just can't. porque la realidad es que no podemos. Our little minds simply can't process all the factors and sequences. Nuestras mentes pequeñas no pueden entender
tantas cosas que afectan una ocurrencia, cosas pequeñas, cosas grandes, no podemos entenderlo. That are set off by the trillions of events that happen on the earth every day. Porque hay tantas cosas que afectan una ocurrencia, cosas pequeñas, bastantes, y no podemos tomar todas en cuenta. We simply can't see the bigger picture. No podemos ver lo que Dios ve, no podemos ver la imagen más grande. And because of that, we can find no comfort in our endless quest for understanding. Y es por eso que no podemos poner nuestra confianza y nuestra paz en entender por qué. Our comfort must come in knowing that the one who does know all Nuestra confianza debería de depender en la persona que sí puede entender por qué. he also controls all and happens to love us more than anyone else. Esa persona también tiene control sobre todo y aún también nos ama como nadie más. Our comfort can only come from knowing that God is wise, powerful, and loves us. Nuestra confianza, nuestra paz solamente puede venir de la persona que sí tiene control, que es poderosa y que entiende todo. And he loves us furiously. Y nos ama con furia. If we can know these three things, we can find peace even in the chaos of life. Si podemos entender estas tres cosas, vamos a poder tener paz en un mundo como el que vivimos. When we look at the awful events that we see on the news every day, Cuando vemos las noticias y está llena de noticias malas, we ask ourselves, how can an all-knowing God let these things happen? nos preguntamos, ¿cómo es que un Dios poderoso que sabe todo, cómo es que un Dios así puede dejar que esas cosas ocurran? And first, the Bible teaches that God does know everything. Y primeramente, la Biblia enseña que Dios sí sabe todo. And not in a, wow, that guy's really smart kind of way. Y no en una manera como decir, oh, esa persona es muy inteligente. He literally knows everything. En realidad, Él sí lo sabe todo. He knows the hairs on your head. Sabe cuántos pelos tiene en su cabeza. He knows the sparrows in the forest. Sabe cuántos pájaros hay en un árbol. And he knows every word and thought you're going to speak or think before you do it. Y Él sabe todas sus ideas, todas sus palabras antes de que usted las diga. He knows you better than you do. Él lo conoce a usted mejor que usted se conoce a sí mismo. And he still loves us. Y aún así nos quiere. He knows everything. Él sabe todo. Romans 11:33 through 34 tells us, En Romanos 11, versículos 33 a 34. oh, the depths of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. La profundidad de la sabiduría de Dios. How unsearchable are his judgments and unfathomable his ways. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. For who has known the mind of the Lord, or who has become his counselor? Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? And this verse makes a very important distinction. Este versículo hace una diferencia importante. God is not only perfectly knowledgeable, but he is also perfectly wise. Dios no solamente sabe todo, sino que también es perfectamente sabio. The world is filled with people with tons of knowledge. El mundo está lleno de personas que tienen sabiduría o And yet- conocimiento. And yet, in many cases, they're not particularly wise. Pero el tener conocimiento no es lo mismo a tener sabiduría. But God is not like that at all. Pero Dios no es así. He not only has perfect knowledge, Él no solamente tiene conocimiento perfecto, but in his perfect wisdom, he also knows how to apply that knowledge perfectly. pero en su sabiduría perfecta, también sabe cómo usar ese conocimiento perfectamente. That's much different than you and I. Eso es muy diferente que nosotros, Thank goodness. gracias a Dios. Now, Jesus controls everything, the Bible tells us. La Biblia nos dice que Jesús controla todo. Because it doesn't do us much good if he knows everything, but doesn't have the power to control it. No nos ayudaría o hacernos mucho bien si Dios conociera todo, pero no controlara todo.
The Bible tells us that God is sovereign. La Biblia nos dice que Dios es soberano. He doesn't answer to anyone. Nadie le manda a Él. Él no tiene quien le mande. And he literally controls the spin of every molecule in the universe. Y Él, Lo siento. en realidad, Dios tiene control sobre todo. Las cosas más pequeñas y más grandes. Cosas que en la química sabemos que hay moléculas, y Dios tiene control sobre el movimiento también de las moléculas, las cosas más pequeñas del mundo. Hebrews 1 through 3 En Hebreos 1, del 1 al 3, says it so beautifully. lo dice perfectamente, muy bella. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Hace mucho tiempo, en muchas maneras, y Dios le habló a nuestros padres y a los profetas. But in these last days, he has spoken to us by his Son, Y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, whom he appointed the heir of all things, a quien constituyó heredero de todas las cosas, and through whom also he created the world. por medio de quien hizo también el universo. He is the radiance of the glory of God, Él es el resplandor de su gloria and the exact imprint of his nature. y la expresión exacta de su naturaleza, And he upholds the universe by the word of his power. y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Abraham Kuyper, the Prime Minister of the Netherlands, Abraham Kuyper, la persona encargada del gobierno de las tierras bajas, from 1901 to 1905, put it well when he said, dijo algo muy bien en el año 1901. "There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine." Que no hay una pulgada, aunque sea, sobre el dominio de Dios, donde Jesús no diga, eso es mío. But where does that leave us when we see that there is obviously sin and evil in the world? ¿Y dónde nos deja eso? Cuando es obvio para nosotros, al ver el mundo, que el mal existe, que el pecado existe. ¿Dónde nos deja? If God is good, knows everything, and controls everything, how is this possible? Si Dios es bueno, si Él sabe todo y controla todo, ¿cómo es posible? And again, I believe the preacher in Ecclesiastes asks us to dig a little deeper. Y aún pienso que el predicador de Eclesiastés nos pide que miremos un poquito más profundo. The Bible clearly teaches that God is good and he does not create evil. La Biblia nos dice claramente que Dios es bueno. He despises evil and he hates it so much that one day he will pour out his wrath to end it forever. Nos dice también que Dios no creó el mal, Él no lo crea, y que tiene un odio hacia el mal, que un día lo va a eliminar todo. It's his whole mission. Es su misión. So we know that God cannot and does not create evil. Sabemos que Dios no puede crear el mal y no lo hace, But he has given us free will. pero sí nos ha dado libre albedrío. And we have used it to break the perfect world that he has made. Y lo hemos usado para quebrar este mundo que Él nos dio, un mundo perfecto. When sin entered into existence, we broke the good and perfect world that God had intended and created. Cuando entró el mal, el pecado al mundo, quebramos el mundo perfecto que Dios había hecho y quería para nosotros. And that brokenness had effects on every aspect of life. Y eso tuvo efecto sobre todo, afecta a todo en la vida. Our relationships, our environment, our work, our politics, Nuestras relaciones, el medio ambiente, nuestros trabajos, la política, our sexuality, nuestra sexualidad, all of these things were twisted and corrupted by the fall. todo esto fue corrompido por la caída.
And to the degree that we sin in our lives, we contribute to that brokenness. Y cada vez que pecamos nosotros mismos en nuestras vidas, estamos contribuyendo a ese mal del mundo. Because of these two things, the fall and our sin, we live in a world that doesn't function as God intended. Por estas dos cosas, por la caída y por nuestro pecado propio, vivimos en el mundo que está quebrado. While God does not create evil, He can use it and does use it for His purposes. Debemos estar seguros que Dios no crea el mundo, Dios no crea el mal, pero sí lo usa, lo utiliza para nuestro bien. Martin Luther once said, "The devil is God's devil." Martín Lutero en una ocasión dijo, el diablo es el diablo de Dios. There is nothing in this world that escapes the control of God, including evil. No hay nada en este mundo que esté fuera del control de Dios, aún así el mal. But that brings us back to the question of why. Y nos regresa a la pregunta que hacemos, la pregunta de el por qué. Why does He allow evil to exist at all? ¿Por qué permite Dios que el mal exista? The answer is that He uses all of these things to lead us to His grace. La respuesta es que usa todas estas cosas, aún así el mal, para traernos a su gracia, Which is our only and ultimate comfort. lo cual es nuestro único lugar donde podemos tener confianza y paz. He uses these events to mold us and shape us. Él usa esos eventos para moldearnos, para cambiarnos. And as painful as they can be, they are reminders that this world is not our home. Y esos eventos nos pueden doler, nos causan sufrimiento. Y ese dolor es lo que nos trae la esperanza. Nos debería de causar a mirar hacia Él. We are passing through on our way to a better eternal home. En este mundo solamente vamos pasando. Y estamos pasando para llegar a un lugar que sí es perfecto, es mejor. As His children, we have an eternity waiting for us. Como hijos de Dios, tenemos una eternidad que nos está esperando. Where we will be in our Father's beautiful, perfect presence forever. Una eternidad, un lugar donde estaremos en la presencia de Dios, la presencia perfecta de Dios. The Apostle Paul puts it well in Romans 5:3-5. El apóstol Pablo lo dijo bien en Romanos 5, 3 a 5. We rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. And endurance produces character. Y la paciencia, carácter. And character produces hope. Y el carácter probado, esperanza. And hope does not put us to shame. Y la esperanza no desilusiona. Because God's love has been poured into our hearts. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Through the Holy Spirit who has been given to us. Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. I think this idea is conveyed beautifully in the story of a man named Horatio Spafford. Creo que podemos ver esta verdad en la vida de un hombre llamado Horacio Spafford. You may not recognize his name, but many of you probably know a hymn that he wrote called It Is Well With My Soul. Quizás no reconozca su nombre, pero quizás algunos de ustedes esté familiarizado con un himno que este hombre escribió. The opening verses go, "When peace like a river attendeth my way." Empieza diciendo, cuando la paz viene como un río y entra a mi vida, When sorrows like sea billows roll, cuando las tristezas también entran a mi vida como el viento, whatever my lot, thou hast taught me to say, cualquier cosa que me toque, tú me has enseñado a decir, it is well with my soul. está bien con mi espíritu. And at first glance, these words can seem a little simple. Y al verlo primero en la superficie,
podemos ver que, o pensamos quizás, que esas palabras quizás sean un poco simples. Like something a Christian might put on a t-shirt or a coffee mug. Quizás algo que un cristiano escriba sobre una camisa o en una taza de café. It's pretty easy to say these things when your life is going well. Es fácil decir cosas así cuando la vida va bien. You can look at tragedy like a news report on TV. Podemos ver las noticias y ver que ocurrió una tragedia, Something that happens to other people. algo que le ocurre a otra gente. But what many people don't know is that the author of this song Pero lo que mucha gente no sabe es que el autor de esta canción wrote this hymn in the midst of rather horrifying personal circumstances. la escribió cuando él estaba sufriendo. Él estaba pasando cosas horribles de su vida. In the 1870s, Spafford was a man who seemed had everything under control. En el siglo XVII parecía que este hombre tenía todo bajo control. He was a wealthy lawyer, Él era un abogado que tenía mucho dinero. a very wise man respected by his community. Era un hombre sabio, con mucho respeto. He was an elder in his church, and he was even friends with the famous preacher Dwight Moody. Él era un anciano en su iglesia, eso tenía respeto, tenía autoridad y era amigo con personas con influencia. He had great wealth and had invested in Chicago real estate. Él tenía mucho dinero y él había invertido su dinero muy sabiamente. He was considered by his community to be a righteous man. Por su comunidad lo conocía como un hombre justo. If anyone was going to live a predictable, comfortable life, it was him. Si alguien iba a vivir una vida, una buena vida con paz y con confianza, era esta persona. But in 1871, he stood by and could do nothing as his 4-year-old son died of scarlet fever. Pero en el año 1871, él observó y no podía hacer nada al ver que su hijo se murió. Later that year, the Great Chicago Fire burned up all of his investments. En ese mismo año hubo un incendio en la ciudad de Chicago y quemó todo lo que en él había invertido su dinero. 2 years later, he sent his family to England for a vacation. 2 años después, él mandó a su familia a que tomaran una vacación en Inglaterra. He was delayed on business, but he sent his wife and 4 daughters ahead on a ship. Él fue dilatado por sus negocios, pero él mandó en adelante a su esposa y a sus 4 niñas. On November 22nd, 1873, El 22 de noviembre de 1873, the ship his family was sailing on was struck by another ship, sending it to the bottom of the Atlantic. el barco en el que iba su familia fue estrellado por otro barco en el medio del mar y causó que ese barco se hundiera y cayera hacia el fondo del mar. 226 people died, including all 4 of his daughters. Se murieron 226 personas, incluyendo sus 4 hijas. When she finally arrived in England, his wife sent the tragic news, to her husband in a telegram that started, "Saved alone." Cuando su esposa finalmente llegó a Inglaterra, ella le mandó un mensaje por telegrama a su esposo diciendo, solamente yo fui salva. He immediately took a ship and joined his wife. De inmediato se subió a un barco y él mismo se fue a Inglaterra a estar con su esposa. And on the trip over, he wrote, "It is well with my soul." Y mientras él viajaba, él escribió este salmo, que todo está bien con mi espíritu. Knowing this, the line, "When sorrows like sea billows roll," has so much more weight to it. Cuando conocemos la historia detrás, nos ayuda a entender un poco más la línea donde dice el verso que cuando olas del mar, los sufrimientos nos pegan. It's not that he wasn't heartbroken. No es que no le haya dolido su corazón. Anyone who saw him saw a man experiencing real pain and tragedy. Cualquier persona que lo haya visto, vio un hombre que realmente estaba dolido, estaba sufriendo. But in the midst of that tragedy, his knowledge of God could have led him
to have confidence. Pero en el medio de ese sufrimiento, la confianza que este hombre tenía en Dios lo guió a tener el mismo confianza. That God knew of the tragedy, Confianza en que Dios sabía de la tragedia, controlled those events, and loved him more than anyone else in the world. confianza que también Dios estaba en control de sus eventos y que Dios también lo amaba más que cualquier otra persona en el mundo. He knew that God could use those awful circumstances to do something so much more beautiful than he could possibly imagine. Él sabía con certitud que Dios podía usar esa tragedia, esos sufrimientos, para algo bien. When we throw a stone into a lake, sending ripples across the water, we can't see what they touch on the other shore. Cuando tomamos una piedra y la tiramos hacia el mar o hacia una superficie de agua, no podemos ver los efectos que eso tiene. But how do we know that God truly understands our pain and sorrow in this world? Pero ¿cómo podemos estar seguros que Dios realmente entiende nuestros sufrimientos en este mundo? It may seem strange that we're talking about Ecclesiastes during the holiday season. Podría ser un poco extraño que estamos hablando acerca de Eclesiastés en el medio de la temporada navideña. But the holiday season is exactly how we know that God understands our pain. Pero esta temporada navideña es el porqué. Sabemos con certitud que Dios entiende nuestro sufrimiento. It's because of Christmas. Es por la Navidad. How, you might ask? Se preguntará, ¿cómo? What does Christmas have to do with that? ¿Qué tiene que ver la Navidad con eso? God understands our pain because he's already willingly experienced it. Dios conoce y entiende nuestro sufrimiento, nuestro dolor, porque Él mismo lo ha conocido. Out of his furious love for us, he chose to leave his throne. Por su amor hacia nosotros, Él eligió separarse, alejarse de su trono. And he thrust himself into a world that despised him simply for who he was. Y Él vino a un mundo donde fue despreciado, la gente lo odiaba por ser quien es. Have you felt heartbreak? So has he. ¿Alguna vez has sentido dolor en su corazón? También Dios lo ha sentido. Have you felt betrayed? He felt it first. ¿Alguna vez has sido traicionado? Dios fue traicionado primero. Have you been abandoned? He was too. ¿Alguna vez fue abandonado? Dios también lo fue. There is nothing in this world that it has to offer in the way of pain and anguish that he did not first experience here on earth. No hay algún dolor o sufrimiento en este mundo que Dios no haya sentido o experienciado primero. But why? Why would he choose that? ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios eligió eso? And the answer is simple. La respuesta es simple. In Hebrews 12:2, we're told, En Hebreos 12:2 se nos dice, for the joy set before him, he endured the cross. por el gozo que tenía por delante, Él eligió la cruz. But what was that joy? What could possibly make all of this pain and suffering worth it? Pero ¿qué era ese gozo? ¿Qué posiblemente podría ser que ese dolor, ese sufrimiento valiera algo? And the answer isn't a what, but a who. Y la respuesta no es un qué, sino quién. It was you, Usted, dear brothers and sisters, queridos hermanos y hermanas. that made all of that pain worthwhile. Ustedes hicieron que todo ese sufrimiento y ese dolor valiera algo. He knew what his death and resurrection would mean. Él sabía lo que significaría su muerte y su resurrección. That one day he could bring his children home to a world that no longer contained the things that broke his heart and hurt them. Él sabía que un día Él podía traer y darle la bienvenida a sus niños, sus hijos, ustedes, a un mundo que fue creado como Él lo quería, un mundo sin dolor. He could once and for all end evil without ending us. Él podía poner un fin al mal del mundo sin hacerlo a nosotros.
Because he took those things to the cross. One day, they will be gone forever. Porque Él llevó esas cosas a la cruz, un día esas cosas ya no existirán. Many people, even Christians, have a hard time understanding why bad things happen. And I'm as guilty as anyone. Mucha gente, incluyendo los cristianos, se nos hace difícil entender el por qué ocurren cosas malas. Y yo también soy culpable de eso. But Jesus himself told us, in this world you will have sorrows. Pero Jesús mismo nos dijo que en este mundo vamos a tener tristezas. But the statement doesn't end there. Pero eso no es lo único que dijo. He said, rejoice, for I have overcome the world. Nos dijo, regocijen, porque yo he vencido al mundo. And that is the greatest hope that we have. Y esa es la esperanza más grande que tenemos. The resurrection of Jesus showed his power not only over sin and death, but also sadness and pain. La resurrección de Jesús no solamente nos mostró que Él venció a la muerte y al pecado, sino que también venció a nuestra tristeza. On Friday morning, my son and I were doing our morning devotionals together. El viernes, mi hijo y yo estábamos haciendo nuestro estudio bíblico juntos. And I stumbled on a verse about Christmas that was in easily the last place I ever thought to find it. Y me encontré un versículo que era de la Navidad, y me lo encontré en un lugar donde no pensé encontrarlo. The book of Job. En el libro de Job. Job 9:33 through 35. Job 9, 33 a 35. Job had lost his friends, his fortune, and his family. Job había perdido sus amigos, él había perdido su fortuna, su familia. By the world's standards, he had nothing left. Como lo veía el mundo, él no tenía nada, perdió todo. In his pain, anguish, and loss, Job looked at the condition of his life and cried out. En su dolor, en su sufrimiento, Job miró su vida y lloró. If only there was someone to mediate between us. Y él clamó, si solamente habría alguien que podía estar en medio de ti y de mí. Someone to bring us together. Alguien que nos pudiera unir. Someone to remove God's rod from me. Alguien quien pudiera quitarme este castigo de Dios. So that his terror will frighten me no more. Para que ya no le tenga yo temor. Then I would speak up without fear of him. Entonces hablaría y clamaría sin temerle. But as it stands now, I cannot. Pero como estoy ahorita, no puedo. And that's why God sent his son. Y es por eso que Dios mandó a su Hijo. To mediate and to bring us together. A estar en medio de nosotros y Dios y de unirnos. To take God's wrath that we had earned. Para que Él tuviera, en Él le ocurriera a Él el castigo que Dios quería para nosotros. And that's why we celebrate at Christmas. Y es por eso que celebramos en la Navidad. The hope that God bought us. La esperanza que Dios nos compró. By coming to our broken, painful world. Al venir a este mundo quebrado y lleno de dolor. And giving us life. Y darnos vida. Let's pray. Hay que orar. Father God, we just thank you so much for your word. And we thank you, Lord, that you loved us so much, that you chose to leave a throne where you are worshipped for your perfection, to come to a world where you were despised for it. And Lord, we just ask that you would just give us the message of Christmas and you would imprint it into our hearts so that we can love those who don't know that truth and we can show them the God who displayed that truth with his blood. We thank you so much, Lord, and we just ask a blessing on each and every person here today. Please be with us as we go. We love you so. In your precious name we pray. Amen. Thank you.